los que están ya conectados. Muy buenos días para todos. Y vamos a ver qué nos enseña nuestro buen y amado Dios en este tiempo. Tenemos minutos, como unos 45 minutos y contando. Bueno, mis hermanos, vamos a ver qué nos enseña nuestro buen y amado Dios. Y quiero ver, por favor, vayamos a nuestras Biblias. Y vamos a ir al libro de Primero de Reyes. Primer libro de Reyes. Vamos a ir al capítulo 9. Primer libro de Reyes, capítulo 9. Vamos a leer únicamente los versículos del 1 al 9. Primero de Reyes, capítulo 9, versículos del 1 al 9. Si algún hermano lo tiene, por favor, lo leemos. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego, y has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa para que la que tú has edificado, para poder poner mi nombre en ella, para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieras delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartares de vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos, para que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorares, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que has santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí a Israel, y será por proverbio refrán y todos los pueblos. Y esta casa que estaba encima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, vamos a poner un poquito en contexto pues, de esta porción de la palabra. Vamos a ubicarnos en esa época. Entonces estamos hablando del reinado de Salomón, ¿sí? Entonces recordemos que Salomón era ¿quién? El rey, ¿sí? Está en ese momento el rey de Israel. ¿Era hijo de quién? De David, ¿sí? Entonces David anteriormente había sido. Y anteriormente a David, ¿quién había sido rey? Saúl, ¿sí? Cuando empezó, digamos, la monarquía de Israel, pues empezó pues, con Saúl, siguió David y luego estaba Salomón. En los tiempos de David, cuando estaba el rey David, había un anhelo por parte de él, que era construirle a Jehová un templo,
¿sí? Era construirle. En ese momento, ¿cómo estaba, cómo hacían los israelitas para acercarse a Dios? ¿Qué tenían ellos? El tabernáculo, ¿sí? Recordemos que ellos venían de la tierra de Egipto, ¿sí? Anduvieron en la tierra de Egipto. En este momento ya, digamos que ya tenían, digamos, todas las tierras, digamos, como la tierra prometida, lo que había hecho Dios con su pueblo, y ya estaban ahí. Y una de las cosas que quería hacer David era poder establecer un templo, ¿sí? O sea, ya no estar en la tiendita que estaba ahí con sus cosas, el arca, todo eso, sino ya establecer como una casa, ¿sí? Hacer una casa. Entonces, pues, David, pues, obviamente, pues, le manifestó como esa intención a Dios, diciéndole que quería hacerle un templo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? La respuesta de Dios hacia David le dijo: tú no me vas a hacer casa, ¿sí? ¿A quién le delegó ese tema de casa? A su hijo, a Salomón, ¿sí? O sea, no se lo dejó a David. De hecho, en la época donde estaba David, aún todavía existían muchas guerras, ¿sí? Ellos aún estaban guerreando con los reinos y con los otros pueblos, pues obviamente, pues, digamos, por los temas de tierra, y obviamente Israel en ese momento tenía muchos enemigos, y David en ese momento, pues, estaba en eso. Dios le dijo a David tenía la intención de poder hacer la casa, pero él le dijo: no, un momento, este no es el momento para hacer la casa, eso lo voy a dejar a su hijo, ¿sí? Y ahí fue cuando le dio, digamos, la promesa de que a partir del linaje de David iba a establecerse el reinado de Israel, ¿sí? De hecho, pues, una de las promesas de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ya sabemos la historia de David, ya sabemos qué fue lo que pasó, cómo fue que cayó David, cómo fue que el pecado que realizó David, y que, pues, obviamente afectó pues a su familia, ¿no? Recordemos las peleas que hubo entre sus hijos, con Absalón, entre los hermanos de Absalón, y bueno, todas las cosas que ha realizado. En fin, con respecto a eso, pues llegó al reinado de Salomón, ¿sí? Entonces, él fue el escogido para ser el rey de Israel. Cuando llegó Salomón, Dios estableció una paz en el pueblo de Israel. A partir del reinado de Salomón ya no habían esas guerras, ¿sí? De hecho, Salomón, con la sabiduría que Dios le otorgó, e inclusive con las grandes riquezas que tuvo, o sea, creo que Salomón, ahorita, ¿quién es el más rico del mundo? Jeff Bezos o Elon Musk, uno de esos dos. Ellos son unos bebés en comparación a lo que tenía Salomón. Salomón tuvo gran riqueza y mucha sabiduría. Dios le otorgó, era una persona en verdad bastante poderosa. Muchos reinos, muchos pueblos venían a él para pedirle consejo. O sea, ya no era ese pueblo que tenía que guerrear eso, sino que ya lo veían como un pueblo diferente, ¿no? Y obviamente por la fama que tuvo Salomón, pues obviamente, pues él daba consejo a muchos pueblos. Y el pueblo de Israel tenía esa paz, o sea, ya no estaban en esas guerras. Y en ese momento fue cuando, pues, Salomón también, pues, digamos, con la intención que tenía de su padre, de David, de poder realizar el templo. Entonces, él tuvo esa tarea de poder construir el templo de Dios. No solamente construyó el templo, también construyó su palacio, ¿sí? Entonces, digamos que construyó esas dos edificaciones. Y aquí nos estamos centrando en este primero de Reyes, capítulo 9, es cuando ya Salomón había terminado el templo, ¿sí? Entonces terminó el templo y empezó aquí a establecer Dios un pacto con Salomón. Entonces, el versículo 1, aquí el primero de Reyes 9 dice: cuando Salomón hubo acabado la obra de ¿qué? De la casa de Jehová y la casa real. O sea, terminó tanto la casa de Jehová, pero también su palacio. O sea, terminó también su casa. Dios le permitió que también tuviera un palacio para que pudiera
tener su propia casa, pobrecito el muchacho, no tenía dónde ir ni eso. Entonces, dio eso y todo lo que Salomón quiso hacer. Entonces, ya cuando hubo acabado, entonces Jehová le apareció a Salomón. Dice que la segunda vez. La primera vez se le había aparecido a Salomón, si ustedes recuerdan, cuando en sueños le dijo Dios que dígame lo que quiera. ¿Sí? No sé si recuerdan cuando Salomón en medio de los sueños dijo, pídame lo que usted quiera. ¿Sí? Y Salomón con su humildad le dijo, mira, yo soy muy joven y no sé cómo poder gobernar este pueblo. Dios, dame sabiduría para poder guiar a este pueblo, porque veía la gran responsabilidad que tenía con ese pueblo. Y Dios le dijo, pero ¿por qué no me pidió otras cosas, no? ¿Por qué no me pidió riquezas? ¿Sí? Generalmente las personas como que se van hacia ese lado. Él pidió sabiduría. Entonces no solo le dio sabiduría, dijo que no iba a haber ser humano que tuviera sabiduría, sino que también le otorgó riquezas y sabemos pues todo lo que es Salomón. Entonces aquí Dios se le aparece por segunda vez, entonces como se le había aparecido, dice en Gabaón. Versículo 3 dice, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Entonces aquí Dios estaba dando el visto bueno, o sea, el aval de la casa. ¿Sí? Entonces, este templo, entonces Dios dijo, muy bien, ya construyó su casa, ya he oído su oración y su ruego y ha santificado esa casa. ¿Qué quiere decir? La santidad de Dios empezaba a estar en esa casa. ¿Cómo funcionaba con el tabernáculo? ¿Sí? Recordemos que cuando la presencia de Dios bajaba al tabernáculo, ¿qué se veía? Era como una columna de humo. Y el pueblo sabía cuando Dios estaba, o sea, Dios se encontraba ahí. ¿Sí? Entonces, en ese momento, obviamente, todos los sacerdotes y eso tenían que hacer la respectiva preparación para poder acercarse al tabernáculo. Obviamente, de la misma manera, el templo de Dios, pues, empezaba a llenarse de su presencia. Dice, yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. ¿Cuál era el objetivo de poder estar en ese templo? ¿Sí? De que Dios pusiera su nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Ese era el propósito. Dios tenía ese propósito para poder estar ahí en su casa. Salomón construyó ese templo y ese era el propósito. Pero aquí empiezan a mirar las condiciones. O sea, no solamente era, o sea, el poder realizarlo, sino que aquí empezaba a hablar con Salomón. Dice el versículo 4. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado mis estatutos y mis decretos. Y el versículo 5 dice, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Entonces aquí Dios estaba confirmando el pacto que había hecho con David. En este versículo 5, ¿sí? Dice que yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Entonces, Dios te estaba confirmando a Salomón el pacto que había hecho con David. Le estaba diciendo que a partir del linaje de ellos, o sea, de esta la tribu de Judá, ¿sí? Entonces, desde David iban a haber reyes, ¿sí? Estaba Salomón y a partir de ahí, pues, iba a extenderse el linaje y conocemos la promesa de Dios, pues, obviamente, hasta nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios iba a afirmar eso, iba a afirmar el trono del reino sobre Israel para siempre, como se lo dijo a su padre David, y que no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Estaba diciendo, siempre en su descendencia habrá
rey en Israel. Pero bueno, la cosa no era tan sencilla, ¿sí? O sea, le dijo, obviamente, la promesa, pero siempre hay una condición. Y eso lo vemos en ese versículo 4. Ese versículo 4 es muy, muy interesante y vamos a centrarnos mucho en ese versículo 4 que nos está hablando Dios. Dice, y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado mis estatutos y mis decretos. Entonces aquí vamos a centrarnos en este versículo 4. Entonces teníamos que Dios le había dicho a Salomón, listo, usted va a tener descendencia, pero la descendencia del reino de Israel, pero hay que hacer ciertas cosas. Dice ese primer pedazo, dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre. Bueno, yo les pregunto, aquí dice que es andar delante de Jehová. ¿Qué será andar delante de Jehová? Si hacemos, digamos, como el ejemplo, o sea, es colocar yo estar acá, Jehová está acá, ¿sí? Yo estoy delante de Jehová, o sea, Jehová es el que está acá dirigiendo, ¿sí? Está dirigiendo. No quiere decir que como estoy delante de él, ¿sí? Yo voy para cualquier lado. Entonces, ¿sí? Como ayer cuando estuvimos montando bicicleta, entonces con mi hermano Daniel, entonces como en competencia, entonces yo voy y eso, no. Era andar delante de Jehová, quiere decir que Dios estaba aquí detrás, pero él estaba pendiente del caminar. Andar delante de Jehová significa de que hay acción, significa de que hay movimiento, ¿no? Andar, caminar. Pero ¿cómo se debería hacer ese caminar? ¿De acuerdo? ¿A quién? A quien nos estaba dirigiendo. Que era de acuerdo a lo que decía Dios. Entonces, esa era la primera condición que le estaba diciendo a Salomón. Debemos andar delante de Jehová, ¿sí? Y si tú anduvieras delante de mí, inclusive le dio un ejemplo, ¿como quién? Como anduvo David tu padre, ¿sí? Entonces, de alguna u otra manera sabemos cómo fue David, sabemos que pues obviamente David, obviamente todos los hombres, todos pues hemos cometido pecado, cometimos errores, pero él está diciendo, mire, si usted anduvo como andó su padre, entonces vamos a realizar eso, ¿sí? La idea es que Salomón no sea un simple espectador o simplemente esté ahí, digamos, como sabiendo qué hacer. Él debe tener acción y la acción debe ser que nosotros sirvamos correctamente a Dios, ¿sí? Vamos a hacer lo que le decía, lo que le estaba diciendo Dios a Salomón, y vamos a ver cómo también, pues, digamos, a nosotros no lo da y no lo repite. Vamos a ver por un momento a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Si algún hermano lo tiene, por favor. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, mi hermano. ¿A quién le estaba diciendo en este versículo? Vosotros sois linaje escogido. ¿A quién se lo estaba diciendo? El pueblo. Por Dios, nosotros a los creyentes, ¿cierto? ¿Sí? Es increíble cómo Dios dice que nosotros sois linaje escogido, o sea, nos hace pertenecer, ¿sí? A ese reinado.
¿sí? De alguna u otra manera nos hace pertenecer a ese reinado. Pero no es por sí solo, no es por sí solo el que pertenecemos a ese reinado, ¿sí? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Sabemos realmente por qué nosotros estamos como linaje escogido. Es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros creemos, si nosotros verdaderamente creemos que el Señor Jesucristo realizó esto, nosotros somos adoptados en ese pueblo, en ese pueblo adquirido por Dios. Pero debemos tener presente para qué estamos en eso. Él dice, ¿para qué qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Nosotros en dónde estábamos? Las tinieblas. En las tinieblas. Estábamos en la oscuridad total. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí? Cuando Dios nos rescata a través de ese sacrificio, ¿qué pasa? Dice que nos llamó de esas tinieblas ¿a qué? A esa luz admirable, a la luz admirable, a lo que es nuestro buen Dios. Pero nosotros debemos ¿qué? Anunciar eso, anunciar esas virtudes. Es nuestra responsabilidad el anunciar eso. Asimismo, como a nosotros nos está diciendo de que somos parte de ese linaje, pero no somos parte de ese linaje como en el tema como Salomón, diciendo, no, es que vamos a tener riquezas, vamos a tener todo, o sea, cuando hablamos de linaje, de reinados, entonces decimos, uy, no, se nos va a arreglar la vida, ¿no? Vamos a tener de todo, de riquezas, no nos va a faltar nada, está eso. No, cuando Él nos llama, ¿es para qué? ¿Para qué? Para anunciar esas virtudes. Dios nos ha escogido de esa bajeza, de todo lo peor que nosotros hemos hecho. ¿Para qué? Para que lo anunciemos a Él, para que nosotros podamos anunciarlo a Él. Y de esa misma manera, Salomón aquí estaba diciendo eso mismo. ¿Sí? Si anduvieres delante de mí como David tu padre, o sea, diciéndole, mire, si usted realmente hace lo que yo le estoy diciendo, si hace mi voluntad, pues obviamente podemos empezar a mirar eso. Hay otro aspecto importante que habla aquí en este versículo 4, que bueno, dice, si tú anduvieres. Hay otro que dice, ¿en qué? En integridad de corazón. ¿Qué significa estar en integridad de corazón? ¿O qué significa ser una persona íntegra? No sé si algún hermano. ¿Qué podría ser una persona íntegra? No le falta nada. Que no le falta nada. Completico, íntegro. No sé si algún otro hermano. Que es como igual en todas las situaciones. Cuando se habla de una persona íntegra, es una persona que tanto todo su ser, todo su comportamiento, tanto lo que él hace, como lo que piensa, como lo que es totalmente coincidente y acorde, ¿sí? Como nosotros nos parecemos. Que nosotros, ¿cómo es? Nosotros decimos una cosa y hacemos otra. Ese es lo contrario a lo que es ser íntegro. ¿Sí? Ya pasó la semana Santa, estamos de acuerdo a los estatutos de Jehová. Ser una persona íntegra es eso, es que tanto lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hacemos, realmente es lo que nosotros hacemos. Cuando estamos hablando de integridad de corazón, ¿sí? Es eso, ¿sí? Ahora, ser una persona íntegra no quiere decir que seamos unas personas perfectas, ¿sí? Ser una persona íntegra es que realmente somos y reconocemos, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros somos y qué debemos corregir? ¿Sí? Obviamente nosotros cometemos muchos errores. Entonces, una persona íntegra es aquella que es capaz de corregir cada vez que se equivoca, cada vez que comete algún tema, tiene la valentía de poder reconocer su error y, obviamente, remediarlo, ¿sí? Siempre lucha por ser cada día mejor, siempre lucha por hacer las cosas mejor, ¿sí?
pero mejor de acuerdo a qué, de acuerdo a los parámetros de los estatutos que nos ha dado Dios, ¿sí? Así es, mi hermano. Sí, en verdad, cuando nosotros hablamos de que somos unas personas íntegras, es realmente eso. Entonces, una de las cosas que Dios le estaba solicitando a Salomón era que también sea una persona íntegra, que todo lo que él había aprendido, tanto de su padre David, todo lo que él había realizado, todo lo que le ha enseñado Dios en su caminar aquí como rey, la idea es que él lo ponga en práctica, que sea íntegro. ¿Sí? Íntegro en su corazón. Ahora, también habla no solamente de integridad de corazón, sino también dice, y en equidad. ¿Sí? ¿Qué es una persona con equidad? ¿Sí? Aquí, otro concepto que podríamos decir es una persona ecuánime. Una persona ecuánime, una persona que tiene equidad, ¿sí? Es alguien que es equilibrado, ¿sí? Que no se deja llevar por las emociones. Es una persona que es, de alguna manera, que puede, digamos, enfrentar las situaciones de la manera correcta, sin dejarse llevar, ¿sí? Algo muy parecido a lo que nosotros a veces hacemos, ¿sí? Cuando se nos vienen las dificultades, ¿sí? Y cuando se nos vienen las dificultades, lo que hacemos es empezar a desesperarnos. ¿Sí? Llevamos un minuto en la dificultad y ya vamos a salir de ella. ¿Sí? A partir de esta actividad también podemos empezar a establecer y a mirar cómo es también la justicia. Una persona ecuánime, una persona con equidad, es una persona que también es justa. ¿Y cómo podemos ser justos? Única y exclusivamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Que recordemos, por nuestros medios no lo podemos hacer. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué le está diciendo Dios a Salomón? Le está diciendo, mire, lleve su vida a través de lo que a través de mi voluntad, a través de lo que yo le estoy diciendo. ¿Sí? Haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Otra vez pone en referencia todo lo que Dios le ha dicho al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto y estableció la ley. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Mire, guarde mis palabras, guarde todo lo que yo le estoy diciendo. Haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y decretos. ¿Sí? La palabra de Dios tiene el poder de hacer que todo lo que hagamos nos salga bien. ¿Sí? Si nosotros andamos, si andamos en los estatutos y en los decretos que nos ha dado Dios, andaremos bien. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Y lo podemos confirmar. Recordemos, un poquito más atrás ahí en la historia, vamos un momentico a Josué 1:8. Josué capítulo 1, versículo 8. Si algún hermano lo tiene. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en esta, y conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchas gracias, hermano. Dice acá, nunca se apartará de tu boca, ¿qué? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, ¿sí? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, ¿sí? O sea, la palabra de Dios, todo lo que Dios nos ha dejado es para eso, ¿sí? Para que eso nunca se aparte de nuestra boca. Siempre, en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier oportunidad que tengamos, debe estar la palabra de Dios en nosotros, ¿sí? Y dice que nunca se apartará de tu boca, o sea, en lo que estemos hablando, ¿sí? En cualquier situación, en cualquier oportunidad que tengamos, hablar de la palabra de Dios y guardarlo
guardar esto y hacer conforme a todo lo que está escrito. No solamente es hablarlo, es guardarlo y hacer lo que en él está escrito. ¿Para qué? Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí a Salomón le estaba diciendo precisamente eso. Siempre guarden los estatutos, guarden los mandamientos que yo le he dado, guarden mi palabra. ¿Para qué? Para que puedan salir las cosas bien. Para que puedan salir las cosas bien. Entonces, mis hermanos, esto era lo que le estaba Dios diciendo a Salomón, mire, Salomón, si usted anda en los caminos así como anduvo su padre, si es íntegro de corazón, si tiene equidad, si guarda mis estatutos y mis mandamientos, entonces dijo, yo voy ¿a qué? Dice, afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia. Entonces, aquí le estaba diciendo, mire, si usted hace todo esto, va a pasar esto. Entonces, afirmar el trono de Israel. Pero después, en el versículo 6, Dios empieza también a advertirle a Salomón. ¿Qué pasa si hace lo contrario? ¿Qué dice el versículo 6? Dice, mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Ahora, ¿qué le estaba advirtiendo Dios a Salomón? ¿Qué pasa si no andaba en sus estatutos? Si no andaba. Aquí hay algo muy interesante en ese versículo 10. Dice, mas si obstinadamente. ¿Qué significa ser obstinado? Cuando se hacen las cosas con repetitivas. También que unos. Sí, una persona obstinada es que teniendo el conocimiento, teniendo eso, dice, no. Persona totalmente terca. Sí, pero menos mal eso pasa de la falda hacia allá. Aquí en esta parte no pasa eso. Nosotros no somos obstinados. Mis hermanos, una de las cosas que como seres humanos nos identifica es eso, de ser tercos. Ser tercos. Es que nos dicen una cosa, pero nosotros no. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando Dios a través de su palabra nos habla, muchas veces decimos, no, pero esto no es para mí, esto es para otras personas, para mí no es esto. Entonces nosotros de alguna u otra manera somos eso, somos obstinados, y esa obstinación que provoca que nos apartemos de Dios, ¿sí? Que nos apartemos de Él, ¿sí? Y aquí Dios le estaba diciendo a Salomón eso. Dijo, mire, si usted es terco, si usted no hace lo que yo le estoy diciendo, si usted no cumple mis mandamientos, no guarda mi palabra, no guarda mis estatutos, ¿qué dice? Dice que, bueno, se apartará de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos, sino que fuereis y sirviereis ¿a qué? A dioses ajenos. ¿Sí? Recordemos que el pueblo de Israel venía de Egipto, en donde había toda esa idolatría. Y recuerden que el pueblo de Israel traía todo eso. Todas esas cosas las trajeron. Inclusive cuando estaban conquistando la tierra que Dios les había prometido, Dios también les dijo que todos esos pueblos los sacaran, los apartaran. Pero ¿qué pasó? Como que hubo algunos pueblos en donde no empezaron a convivir, ¿sí? O sea, no echaban a todos los pueblos y empezaron a convivir. ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel empezó a tomar esas costumbres, ¿sí? Y empezó a ver eso. Entonces empezó a ver esa idolatría, a que el pueblo de Israel empezara a servir a dioses ajenos. Dios les estaba diciendo, les estaba advirtiendo a Salomón, pero también le estaba advirtiendo al pueblo.
estaba diciendo, mire, si ustedes no guardan mis mandamientos, sino que van y sirven a dioses ajenos y los adoran, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Todo eso no se vio en esa semana. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué cosas nos separan de Dios? Entonces, la obstinación o terquedad, ¿sí? Las personas que son tercas, que somos tercas, porque yo creo que me incluyo ahí, las personas que somos tercas, generalmente no escuchamos consejos o no escuchamos verdaderamente lo que es. Los obstinados siempre creen tener la razón, creen que todo lo saben, y esto hace que se estanquen y hasta vayan en retroceso. ¿Sí? Una persona terca es eso, ¿sí? Una persona terca es algo que está totalmente cerrado, ¿sí? Totalmente con los ojos totalmente vendados y diciendo, no, es que esto es, cuando Dios está diciendo todo lo contrario. Entonces, eso es, ¿sí? ¿Qué otra cosa nos aparta, nos separa de Dios? El no obedecer los mandamientos de Dios, ¿sí? Ahí en esa porción, y no guardar en mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de nosotros, ¿sí? Si nosotros actuamos con desobediencia, pues, mis hermanos, pues, créanme que va a ser muy, muy, muy difícil. Obviamente las consecuencias por el pecado van a estar, ¿sí? Mis hermanos, no, a pesar de que, pues, obviamente, pues, Dios nos ha rescatado, pues, somos creyentes y que creemos en el Señor Jesucristo, pero si nosotros nos desviamos del camino, si no actuamos, si no obedecemos los mandamientos, pues obviamente van a venir las consecuencias, ¿sí? No creamos que porque Dios, digamos, ya nos ha perdonado, que de alguna u otra manera no vamos a tener consecuencias por lo que hacemos. Nosotros vamos a tener consecuencias por lo que hacemos, ¿sí? Siempre debemos tomar a Dios como nuestra primera opción, ¿sí? Siempre, siempre. Generalmente adorar a dioses ajenos o a dioses falsos, como lo habla aquí en esta porción de la palabra, nosotros generalmente lo asociamos mucho a eso, a esa idolatría, a esos dioses, a esas imágenes que se realizan, todo eso. Pero, mis hermanos, la idolatría o el servir a dioses ajenos no generalmente es a esas imágenes. Nosotros podemos tener dioses ajenos. Generalmente tener un dios ajeno es poner de prioridad, poner primero eso que a Dios. Si yo coloco a mis hijos, a mis hijas primero que a Dios, yo estoy dando a mis hijas como dioses, ¿sí? Si yo pongo el dinero, si yo pongo el trabajo, si yo pongo cualquier otra de las cosas primero que a Dios, ahí estoy adorando a otros dioses, ¿sí? No le estoy dando la prioridad y el primer lugar que debe tener Dios. Entonces, aquí Dios le está advirtiendo a Salomón y nos advierte a nosotros diciendo, miren, pónganme a mí en primer lugar. Ustedes deben guardar mis mandamientos y mis estatutos para que lo hagan. Y aquí hay algo muy interesante. Dice que si no lo hacen, yo cortaré yo cortaré Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado en mi nombre, yo la echaré de delante de mí. Ustedes conocen lo que pasó después aquí en la historia, ¿sí? Aquí Dios le estaba diciendo eso. Si nosotros miramos, creo que si no estoy mal, en el siguiente capítulo, el primero de Reyes 10, no sé si es en el 10 o en el 11, no, creo que es en el 11. Ahí empezamos a ver las dificultades y los pecados que tuvo el rey Salomón, ¿sí? Recordemos, o sea, ¿qué pasó? Dios le dijo, mire, no adore a dioses ajenos. ¿Y qué fue lo que hizo Salomón? Sí. Exactamente. ¿Qué pasa? Él estaba rodeado. Otra de las cosas que tenía Salomón era que tenía muchas mujeres. ¿Sí? Tenía muchas mujeres. Y eso, tenía mujeres extranjeras, mujeres de otros países. Esas mujeres adoraban a otros dioses. Y él, ¿sí?, se deja llevar por eso.
Entonces, ¿qué empezó? Empezó él a adorar a otros dioses. Dios le había dicho, mire, voy a establecer el reino de Israel, pero a causa de esto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dios dividió el reino de Israel, ¿sí? Lo dividió. ¿Sí? Conocemos la historia de las 10 tribus del norte, las tribus del sur. Dios dividió el reino de Israel, o sea, ya no lo tenía como solo uno, sino que lo dividió. Dejó obviamente una parte que fue el reino de Judá, que fue donde, digamos, estableció, digamos, el linaje que venía de David, pero los otros reinos estaban en otro lado. Y fue a causa de eso. Y no solamente eso, no dividió el pueblo de Israel, sino miremoslo mucho más adelante cuando empezó cuando los conquistó Babilonia. Recordemos que él llegó acá en el pacto y dijo que iba a santificar el templo, pero que si se vivían ante los dioses ajenos, ¿qué iba a pasar con ese templo? Otra vez. ¿Sí? Miramos ahí, Dios dice acá, dice, y esta casa que he santificado en mi nombre, yo la que echaré de delante de mí. ¿Sí? Recordemos qué pasó con el templo cuando Babilonia los atacó. Y lo destruyeron. Totalmente destruyeron el templo de Dios. ¿A causa de qué? De la terquedad de este pueblo obstinado que empezó a adorar a dioses ajenos. Mis hermanos, debemos tener siempre en claro eso. Dios nos envía a través de su palabra que en verdad nosotros le adoremos como Él lo requiere, como Él lo demanda. Nosotros muchas veces somos, digamos, a veces un poco lapsos, o a veces creemos, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de la ley, ¿sí? Que hablamos de la ley que no, digamos como que la ley de alguna u otra manera, después de que vino nuestro Señor Jesucristo, de alguna u otra manera cambió, ¿sí? Y que nosotros no, de alguna u otra manera no debemos obedecer la ley o no debemos realizarlo, porque a través de lo que hizo Jesucristo, pues como que nos libera de eso. Pero no, recordemos que Jesucristo cumplió la ley, ¿sí? Y Dios establece y nos dice que debemos guardar sus mandamientos, sus estatutos. Están ahí, no para amargarnos la vida, no para sentirnos, no sé, muchas veces creo que nos sentimos como cohibidos o esclavizados con el tema de la ley, pero no es así. Realmente la ley lo que hace es que nos guarda realmente de cosas, ¿sí? Que Dios no quiere que nosotros pasemos. Y así como lo dijo a Salomón, a nosotros nos lo está repitiendo. Miren, guarden sus estatutos, guarden. No se vuelquen a dioses ajenos, no se vuelquen a eso. Simplemente guarden los mandamientos, guarden sus estatutos, seamos íntegros, seamos equitativos o seamos ecuánimes y verdaderamente Dios hará lo que deba hacer con nosotros, ¿sí? ¿Sí? Él habla de que nos va a ir bien, o sea, digamos, no lo pensemos en el aspecto material, económico, sino que simplemente Dios verdaderamente nos va a llevar por el mejor camino, por el camino que necesitamos. Mis hermanos, esta era la enseñanza, creo que estamos a tiempo, sí. Mis hermanos, muchísimas gracias, recordemos siempre eso. Dios nos ha rescatado, Dios nos rescató, ¿sí? de esas tinieblas que nosotros estábamos, nos hizo nos ha hecho parte de su linaje, y nosotros ¿qué debemos hacer? Es dar esas buenas noticias, compartir de que lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿sí? Nosotros que somos miserables, que no merecemos nada, pero que Dios en su infinita bondad, en su infinita misericordia, nos ha rescatado. Asimismo, la idea es que muchas personas puedan postrarse ante nuestro buen y amado Dios y que en verdad podamos tener ese cambio que necesitamos, ese cambio de vida que necesitamos. Buenos días a todos. Estamos viendo la carta de Timoteo.
Y hoy vamos a mirar desde el 3 hasta el 7. Capítulo 1, 3 al 7. Primera de Timoteo, capítulo 1, 3 al 7. Dice, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presenten atención a fábulas, ni genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas se desviaron algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que hacen. Ahora la voy a leer en esta versión, la versión Palabra de Dios para todos. Dice, cuando me iba a Macedonia, te pedí que te quedaras en Efeso para que les ordene a los que enseñan doctrinas extrañas que dejen de hacerlo. Diles que dejen de perder el tiempo con leyendas e historias sin fin sobre sus antepasados. Eso solo causa discusiones que no tienen nada que ver con la obra de Dios, que se realiza solo por la fe. Te digo esto para que haya amor entre todos, resultado de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Algunos se han apartado de todo eso y ahora pierden su tiempo hablando de cosas que no sirven para nada. Quieren ser maestros de la ley, pero no saben lo que dicen, ni siquiera entienden lo que enseñan. Por tanto, sí. Padre, gracias por este tiempo, por reunirnos, por enseñarnos, porque tú eres maestro. Gracias porque tu palabra es la que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos lleva a entender quién eres tú. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en un tiempo de que la fe realmente está muy decaída. Es difícil encontrar en qué creer. ¿Por qué será? Como la información se ha multiplicado por las redes sociales de una manera tremenda, entonces ahora ya la verdad es que pareciera que no hay en qué creer, ni en qué creer. Cada quien cuenta sus cosas desde su punto de vista y habla de acuerdo a lo que dice que entiende y mata por eso. Entonces, ¿cómo sería la forma para decir y afirmar qué es la verdad? Y si lo que el libro dice es la verdad, ¿cómo hacemos? Porque pudo ser que alguien lo escribió y dijo, pues, no tiene nada más que hacer ese libro y ahora decimos, es en la Biblia y creemos en eso. ¿Cómo hacer para eso? Para saber que la Biblia realmente es verdad. ¿Cómo hacemos? Cada quien dice, no, es que yo lo siento. No es suficiente. No, es que yo lo creo. No es suficiente. ¿Cómo hacemos? ¿Ustedes qué piensan? Pero, pues, ¿cómo demuestro a alguien el Espíritu Santo? No se puede. Una es la forma científica de mostrar algo, ¿cierto? Es verdad. Entonces, esta tableta existe porque la podemos ver a través de un telescopio y eso es una tableta. Listo. Esa es la forma como científica, se muestra lo que es. La otra forma es traer testigos. Para un juicio se necesitan testigos, ¿cierto?
Entonces, ahora, ¿cómo sabemos que la Biblia es verdad? Porque aquí dice, en el versículo 4 dice, ni presten atención a fábulas, o sea, un poco de cuentos, que las fábulas son cuando los animales hablan. Entonces, ¿cómo hacer para saber si realmente todo esto no es carreta? Pues nos toca traer a testigos. Pues vamos a llamar a un testigo hoy. Pedro, venga para acá. Segunda de Pedro. Siéntese aquí con nosotros. Por favor, contéstenos una pregunta. Tenemos, don Pedrito, tenemos cosas que no entendemos. Por favor, no las explique. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. ¿A qué nos dice Pedrito? ¿Cómo? Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas, artificios y artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, este testigo, ¿qué nos está diciendo? Lo vio con sus propios ojos. Yo lo vi. Pero como la Biblia siempre nos pide dos testigos, pero vamos a seguir leyendo este. ¿Qué nos dice de él? O sea, ¿qué nos dice? ¿Qué fue lo que él vio? Entonces, Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos su majestad. Pues cuando Cristo recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice Pedro, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿De qué está hablando Pedro? ¿Será que Pedro está loco? ¿De qué está hablando? De un episodio allá bien interesante que está en Mateo 17. ¿Qué fue lo que pasó en Mateo 17? Seis días después, Jesús había anunciado su muerte, pero dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Pedro no estaba pensando en casa para él, pensaba para nosotros. Dice, mientras Jesús hablaba, o mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde el cielo, desde la nube, que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él. Entonces, ¿qué es lo que Pedro está diciendo? Pedro no está loco.
Pedro escribe esta carta ahora diciendo, contándole a la gente que tenía un montón de dudas. Y es normal, todos los jóvenes que estamos aquí tenemos muchas dudas. A veces pensamos, ¿será que Dios existe? Pero ¿por qué si Él si es verdad, ¿por qué no mata a todos los malos? Nos mataría a nosotros. Empezaré por nosotros. Si Dios de verdad es verdad, ¿por qué no acaba? No sé. Sí. Con ese que me cae, ¿por qué no lo mata? Lo deja en cama. Quiero verlo allá. Sí, que le sobra. ¿Y por qué? Si yo soy tan buena gente, ¿por qué a mí me pasan cosas? Tantas preguntas que vienen a nuestra mente. Y por ahí entra la duda. Y le dicen a uno, ¿será que Jesús sí de verdad vino a la tierra? Tanto que dicen. Ahora pelean por el nombre de Jesús. Si lo crucificaron, si fue en una cruz o fue en un madero, si fue muchas cosas. Sí. Si fue así como en X, o fue en las manos aquí arriba y los pies aquí. Y si el nombre de Jesús realmente significa Jesús, o significa caballo, o ¿qué es eso? Y han entrado toda esa cantidad de enseñanzas y de cosas, y que uno dice, pero ¿será que es verdad? Y claro, empiezan un montón de dudas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues llamar a los testigos. ¿Y quién es un testigo? Alguien que vio, estuvo ahí presente. O sea que el testigo no puede mentir. Entonces aquí Pedro nos está diciendo, mire, ¿sabe qué? Les voy a contar. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea que Pedro lo que nos está diciendo, mire, si usted está dudando de la existencia de Cristo, de lo que pasó con Él, yo se lo quiero aclarar. Él está aquí sentado respondiéndonos las preguntas. ¿De verdad Cristo sí fue verdad todo lo que dijeron? Y Él dice, nosotros lo vimos. Pues cuando Él recibió del Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi amado, que tengo complacencia. ¿Y saben qué? Nosotros oímos esta voz. O sea que para ellos, ¿cómo era esto? Es real. Ellos no están dudando. Pedro realmente escuchó eso. Dice, y cuando estábamos con él en el monte santo. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. O sea, nosotros lo oímos allá, todo lo que pasó. Gracias. Entonces, pues ustedes están dudando. A esos que están dudando, Pedro les habla y les dice, mire, yo soy testigo. Pero pues, Pedro, ¿cómo así? ¿Pedro tenía esto escrito? ¿No? O sea que a él le tocaba apelar a la memoria, a lo que vio, a lo que entendió y a lo que oyó. A él le tocaba así. Porque él no tenía todo esto escrito. Él hasta ahora está escribiendo. Entonces, ahora para nosotros, ¿a qué nos toca apelar? ¿Será que sí, Pedro, sí lo vio?
y pues yo tampoco lo he visto, entonces, ¿qué hacemos? Entonces Pedro lo que dice es, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual seguir bien, y estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, ¿qué es lo que Pedro está diciendo? Mire, esto es lo que yo vi. Yo lo vi. Lo oí. También, yo lo oí. Yo oí la voz. Soy testigo de eso. Yo estaba ahí presente cuando sucedió todo eso. Pero ¿saben qué? Por si acaso ustedes tienen alguna duda, hay más de 300 y mucho profecías escritas acerca de ese hombre que se llama Jesucristo, que se cumplieron en él. Entonces, ¿les queda alguna duda? O sea, si por si acaso usted tiene alguna duda de algo que como que no le cuadra, piensen en las 300 y más de profecías que se cumplieron en Jesús. Piense que la ley, los profetas y los salmos hablan de Cristo. Entonces, como que dice, ¿qué es lo que está haciendo Pedro? Contándonos lo que vio. Todo. Y diciéndome, dice, ¿sabe qué? Es que si usted duda, es porque simplemente usted es una persona incrédula, o sea, usted no quiere creer. Pero todas las evidencias se las he mostrado. Entonces, ya hasta ahí, esa es la tarea de Pedro. Y luego remata ahí diciendo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, a ningún hombre se le ocurrió llegar y decir, oiga, voy a hablar acerca de alguien que... Y eso no hay que darle ninguna interpretación. Es que unos decían, y esto sí lo habían hecho, ¿no? Y se está haciendo hoy también. Porque los samaritanos pensaban que Jesús iba a venir solamente por ellos. Ellos le estaban dando su propia interpretación. Los sacerdotes, como eran los perfectos, entonces ellos pensaban que también Jesús solamente venía por ellos. Y así estaban todos los grupos que habían en ese entonces. Y hoy sí que lo hay. Pero el versículo 21 nos deja claro. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, a ningún hombre se le ocurrió hablar algo profético. A ninguno. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es eso? Es que el Espíritu Santo simplemente les decía lo que tenían que decir. Ellos no tuvieron que inventarse nada. Ellos no tuvieron que decir Esto, perdón, pastor, en Pedro, estamos en Pedro. no estamos en Mateo. Aquí. En Mateo era para mirar de qué está hablando Pedro. Porque Pedro no está loco. Pedro está comentando algo que él vio y oyó. O sea que lo que está diciendo en mí, yo les voy a decir lo que pasó. Ahora, ¿qué más puede hacer Pedro? Contar la historia. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué más puede hacer el predicador? Contar la historia. O sea que depende de cada uno
si creemos o no. No se puede hacer nada. Y pues como la Biblia dice que tienen que ser 2 o 3 testigos, entonces miremos qué fue lo que pasó aquí con... Primera de Juan 1:3. Entonces, venga, llamemos a otro. Juan. No, Pedro ya como que no nos sirve mucho. Llamemos a Juan. A ver qué dice Juan. Leamos desde el Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado en nuestras manos, tocante al verbo de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Bueno, si Pedro estaba loco, entonces vamos a ver que Juan ya no. Porque se necesitan 2 o 3 testigos que nos digan la verdad. En la fiscalía exigen que los testigos digan la verdad. Entonces, esto nos están diciendo la verdad. Pero está bien, a Pedro no le creemos, entonces vamos a creerle a Juan. ¿Qué es lo que dice Juan? Porque Juan, pues él andaba allá y dice, ¿sabe qué, Juan? Juan le agrega un poquito. Dice, ¿qué dice ahí? ¿Qué es lo que él dice? Lo que hemos palpado. ¿Saben por qué Juan dice que lo hemos palpado? Porque él le gustaba recostarse en el pecho del Señor. Entonces él dice, mire, yo estuve ahí con él. Yo lo toqué a él. Jesús para mí es verdad. O sea, yo no puedo negarlo, es que yo lo vi, yo lo escuché y yo lo toqué. O sea, Jesús es real. Versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ya hay 2 testigos. Esos testigos que nos están hablando de lo mismo. Nos están diciendo las cosas tal iguales. Lo que vieron, lo que oyeron, lo que palparon. ¿Es que hacemos? ¿Les creemos? ¿Hay evidencias? Totalmente. Entonces ahora, ¿qué hay que hacer con nuestra fe? Porque es que uno dice, entonces ahora ¿quién me creo? El uno dice una cosa, el otro dice la otra, el otro dice la otra. Y yo voy allá y me paro y dice no, otra. Ahora ¿qué le creo? Y van a haber más cosas. Cada día es más difícil. Y entiendo que cada día sea más difícil creer. Porque es que hay muchas cosas y cada día se levantan más cosas. Por eso, cuando el Señor dijo, yo siempre cito este pasaje porque dice que Él les hizo una pregunta. Cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra. Y esa pregunta se quedó ahí, con puntos suspensivos. No se sabe nada. Nadie la contestó.
Entonces, ¿a quién le creemos? Y Pedro pues añade una cosa, dice, ustedes tienen las profecías ahí. O sea que es algo que si lo miramos científicamente se puede ver. Porque allá dijeron que Cristo iba a venir. Y ahora Cristo vino. Y luego nos dicen, claro, nosotros no lo vimos, no estuvimos allá. Entonces ahora, 3 testigos o 2 testigos, 3, porque no mire lo de Santiago. Pero también todos 3 tuvieron que hablar de lo mismo, porque se lo pedí. También historiadores fuera de Lo han dicho. Entonces, ¿qué hacemos? Tocó creer que no hay. Y otra vez que esas las evidencias, o sea, no se puede, no la podemos negar. Claro, no puede decir, no, es que yo no creo en eso porque eso es que me están engañando, es que me han dicho mentiras, es que sí, te han dicho mentiras, te han engañado, pero miremos las evidencias nos dicen, eso es verdad. O sea, nada que hacer. Ahí está. Estos 2 testigos nos dijeron exactamente las mismas cosas, con algo otras palabras, pero lo mismo. Pero Juan se dice que lo palpó. Pero Pedro dice, mire, ¿saben qué? Las escrituras hablan de él. Entonces, usted revise la ley, los salmos y los profetas y hablan de él. Entonces, si usted no cree a lo que nosotros vimos y oímos y hicimos todo lo que le estoy mostrando aquí, revise las escrituras y verá que dice Jesús es verdad. Entonces, ¿qué hacemos con nosotros tan jóvenes que a veces no creemos? Estemos viejos, pastor. Sí. Pero con estas evidencias, ¿quién puede decir? Alguien me preguntaba, ¿será que alguien se equivocó en escribir la Biblia? Porque es que hay cosas como que no entiendo. Y a mí me parecía tan bonito que sacar como que tengo la respuesta, ¿sí? Para esa pregunta, ¿sí? Entonces, porque es que De hecho, el Señor también dice que escribimos las escrituras que nos parecerá que ahí está la palabra de Dios. pero como la gente dice, no, eso no fue verdad, él no vino. Listo, bueno, él no vino, listo. Entonces llamemos unos testigos. Porque también, perdón, pastor, dicen que si ellos que lo vieron y todo, y lo traicionaron y todo esto que uno ha contado ahorita en esta semana, ¿no? Y ellos dicen que si ellos que lo vieron, entonces ¿qué iremos nosotros que nunca lo hemos visto? ¿Sí me entienden? El ser humano buscamos eso, Para justificarnos en cualquier cosa. No creer. Sí. Porque las evidencias realmente lo único que muestran es la verdad. Pero eso es que los profetas cantan las imágenes. La verdad. Porque es que lo que ellos dicen, o sea, realmente no tiene. No tiene otra forma sino simplemente decir, yo creo. Eso es todo lo que podemos. Porque estos testigos nos dejan sin palabras. Nos dejan sin argumentos. No podemos argumentar algo que es imposible. O sea, ya no se puede. Queríamos salirnos por el, bueno, Jesús no vino, listo, Jesús no vino. Llamemos unos testigos. No, los testigos nos dicen que sí.
Entonces, ni modo, no se pudo negar. Es real, Jesús vino. Y los testigos nos dijeron. Y si no le creemos a esos testigos, entonces está la profecía. Hay como 40 escritores en la Biblia que nos hablan, nos dan el testimonio de que es verdad. Entonces, simplemente es creer que lo que Cristo dijo es verdad y que se cumplió. Y que hoy solamente tenemos las evidencias de que es verdad. Él vino, murió, fue sepultado y resucitó. Pagó toda nuestra deuda. Ahora ya simplemente depende de mí cómo voy a caminar. Si le creo o no le creo. Estos testigos no pueden hacer nada más que contarnos su historia. La Biblia no puede hacer nada más que mostrarnos la verdad. Pero pues, cada quien decide si cree.